Hace instantes hablábamos también del poder de la oligarquía en la República Argentina, que no ha sido derrotado, ni mucho menos a lo largo de la historia, ¿no? Citábamos a Scalabrini Ortiz cuando le recriminaba de alguna manera a Irigoyen no haber derrotado en su momento a la oligarquía, que después lo termina volteando, ¿no? Ha pasado también con el gobierno de Juan Domingo Perón. A pesar de todos los logros, la oligarquía siguió agazapada y cuando tuvo que golpear, golpeó en 1955, incluso con anterioridad bombardeando la Plaza de Mayo. Y en los últimos años, en los años del macrismo, estos agentes estuvieron muy presentes en el poder y armaron una red de poder que derivó de esta manera en la persecución política e ideológica a dirigentes del campo nacional y popular en la República Argentina, porque se necesitaba mostrar que el peronismo es corrupto, que el peronismo es incivilizado para este poder fáctico, ¿no?, que se recuesta en el mercado, pero que se recuesta también en el sentido común que reina o impera a través de algunos espacios de poder político, y esto no ha sido erradicado aún en la República Argentina. Pero vamos a establecer, para profundizar esta temática, en torno también a lo que implica el lawfare, a alguien que ha sido de alguna manera víctima de esta situación, de esta gesta de este poder, ¿no? Estamos en comunicación con el ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido. Julio, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez le da la bienvenida a Palabra Sindical con todo el equipo del programa. Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Un gusto grande estar en comunicación con ustedes. Les mando un abrazo grande a ustedes y a todos los que nos escuchan. El gusto es nuestro, Julio. ¿Cómo? Permítame que lo tutee porque definitivamente va a pasar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando estos momentos de pandemia, teniendo en cuenta tu situación legal también? ¿Cómo lo vas llevando? No, mira, igual que todo, ¿viste? Con un enorme desasosiego en función de la situación económica que estamos viviendo, concretamente, que más allá de la pandemia es la incógnita de velar, ¿no es cierto? Escuchábamos vemos a muchos compañeros pensando, bueno, cuando estemos todos vacunados y se aleje el peligro y esto termine en algún momento, ¿qué va a pasar después? Esta es la pregunta que nos hacemos todos, y vemos señales muy erráticas, tanto en la política económica, con la política del Poder Ejecutivo respecto a estas cuestiones del Poder Judicial que planteas vos. No lo veo desde el esquema de lo que a mí me pasa, porque la cosa no sucede por preocuparse por lo que nos pasa a mí, sino por lo que nos pasa a todos, sobre todo los compañeros que todavía siguen en la cárcel, como Ricardo Jaime, como Juan Pablo Schiavi, que fueron estigmatizados en muchos casos de ellos por los medios hegemónicos, y hoy pareciera que solo son algunos los que estamos perseguidos o detenidos en forma domiciliaria. Yo estoy excarcelado en este momento, pero bueno, con todos los procesos inventados y armados intactos, y creo que lamentablemente la aparición del cambio de ministro, de la ministra Lozardo por Soria, por el doctor Soria, si no cambia la política es lo mismo, será un personaje que atienda a las organizaciones de derechos humanos con mayor amabilidad o gentileza, pero en definitiva la política sigue siendo la misma. Viste, como decía un amigo, sí, la novia cambió, pero el novio sigue siendo el mismo, es lo mismo. Yo creo que no veo un protagonismo del Congreso tampoco en cambiar la situación de extrema injusticia en que vivimos nosotros y en todo el pueblo argentino en general, porque evidentemente no han condenado a Julio De Vido o a Amado Gurú, han condenado las políticas que nosotros llevamos adelante, la recuperación de YPF, del correo, de aerolíneas, de Aguas Argentinas, del espacio radioeléctrico, en el caso de Amado, el tema de la CFJP, o sea, de haber recuperado los fondos jubilatorios. Han condenado la política nuestra de recuperar el tema, de eliminar el tema de la bandera de conveniencia en los ríos. Bueno, todas estas cuestiones que nosotros impulsamos del Ministerio de Planificación, y no solamente han
han digamos, optado por detenerme a mí o perseguirme, sino que en el caso nuestro han eliminado el propio ministerio. Julio, ¿por qué crees, si esto es así, que no se ha derrotado o no se ha podido derrotar a la oligarquía en la República Argentina, sobre todo en este proceso de democracia, ¿no? Ya no nos vamos tan para atrás, sino vamos ya al tiempo posmoderno. ¿Por qué considerás que obviamente al ganar una elección alcanza, pero eso no es suficiente y se ve siempre el poder como algo exógeno al gobierno cuando debería ser también parte del gobierno? Porque si no construimos poder, va a ser muy difícil combatir. ¿Por qué crees que esto está pasando? Mira, hay varias cosas. Esto creo que hay un ejemplo que muestra. Ayer el presidente hablaba de tampoco condenó al capitalismo, simplemente opinó que no había sido tan exitoso y que debería ser más solidario. Y un economista, compañero, Juan Valerdi, que seguramente ustedes lo conocen, comentó que un capitalismo más solidario es como tener un caníbal vegetariano o vegano. La explicación, mirá, te voy a dar un ejemplo todavía más concreto de la realidad. ¿Cómo podíamos combatir nosotros a la oligarquía si pusimos de ministro de Economía en el 2007 a Martín Lustó? A ver, algunos en aquel momento, yo formaba parte de ese gobierno, pero jamás pensé que iba a ser compañero de gabinete de Lustó, y mucho menos que Lustó desencadenara con su deficiencia en términos de conocimiento aritmético inclusive, un conflicto tan gigantesco e imparable con la 125 sin haber resuelto, otras contradicciones previas que había que haber resuelto. Yo creo que pareciera que lo hubieran mandado a hacer eso, y la verdad que hubo errores muy graves en la designación de Lustó, y uno de ellos fue la sugerencia de incorporarlo por parte del actual presidente. Se discutió. ¿Cómo podemos pensar que vamos a derrotar a la oligarquía si con un enorme esfuerzo político personal de desgaste que tuvo Kirchner, que te diría que inclusive lo llevó a su muerte, pudimos votar la ley de medios audiovisuales, que es una de las herramientas más feroces que tiene la oligarquía, que hoy es más cipaya que nunca, dependiente del imperio, y luego que tuvimos la ley, tuvimos la mano, tuvimos los votos, la militancia de Néstor y Cristina para lograrlo, en la Secretaría Legal y Técnica del Gobierno no se pudo poner en práctica. Julio. Y ahora todavía, después que Macri derogó vergonzosamente por decreto, no hay ninguna denuncia al respecto. En aquel momento aquel Congreso ratificó ese decreto, y todavía hoy hay algunos compañeros que dicen, bueno, aquella ley había que modificarlo. ¿Cómo sabe que la ley no funcionaba si nunca estuvo en aplicación? El único que la apliqué fui yo, eliminando la concesión de Fiverr de la Clarín por abuso de posición dominante monopólica. Entonces, evidentemente, ahí se explica por qué fui preso también, ese motivo central fue ese. Julio, que demostramos autonomía cuando elegimos el sistema de televisión digital abierta de alta definición japonés y no el americano como quería Clarín o el europeo como querían otras empresas telefónicas, por ejemplo. Entonces, ahí vamos. Las contradicciones las tenemos que analizar en nosotros mismos. Julio, tenemos que analizar también, mirá, ayer recién estaba escuchando a Eduardo Aliberti y ponderaba la elocuencia del jefe de gabinete ayer en el recinto de senadores, cuando creo que trató a la oposición parecían visitadores médicos de Pfizer, de elocuencia retórica. Y yo lo que quisiera es que el jefe de gabinete tuviera elocuencia ejecutiva en resolver los problemas que te estoy planteando, en terminar con la inflación, en tratar de buscar políticas económicas que restablezcan el mercado interno, en desdolarizar la economía, en volver a poner las tarifas en el lugar que la dejamos nosotros en el 2015, y no decir que es razonable un aumento del 6%, como escucharon algunos compañeros. A ver, ahí, Julio, un aumento del 6%
si hubo antes un 1000% de aumento injustificado. Ahí te quiero hacer una pregunta, Julio. Buen día, Daniel Capa, ¿cómo estás? Buen día. Julio, ¿es cierto que antes del 2015 estaba en carpeta el proyecto de estatización de las empresas de luz y gas, las prestadoras? No, eso por un lado, pero además un hilo con lo que acabas de decir sobre el tema de la discusión tarifaria. ¿Crees que está vigente una política de fondo con el tema luz y gas, principalmente en la Argentina? Por supuesto, como todas las cosas, como la parte... Es decir, no hemos llevado adelante ninguna política correctiva del proceso de transferencia de recursos que hubo en la Argentina durante el proceso del macrismo, y sobre la exacción, el fraude económico al Estado y fundamentalmente la transferencia de recursos a los grandes monopolios internacionales y el endeudamiento que hubo. Si no hay y lo mismo debió haber sido con las tarifas. ¿Cómo vamos a aceptar que pueda ser razonable un 6% si ya durante los 4 años anteriores aumentaron el 1000%? ¿O dónde te crees que está una de las razones principales de la inflación? En la dolarización de la tarifa de servicios públicos. Porque no fue un reacomodamiento lo que hizo Macri, fue una dolarización, cuando todos nosotros ganamos en pesos, y ese peso se devalúa un promedio del 40-50% por año. Ahí está el proceso. ¿Hubo un proyecto Entonces, de es como macho y estatización? hembra, se realimenta un tema con el otro. Respecto a lo que me preguntabas al principio, cortito te lo respondo. Dale. En enero del 2014, yo presenté un proceso de intervención de Denor y Edesur, concretamente, las distribuidoras y distribuidoras de energía de la capital federal y parte y del conurbano bonaerense. Bueno, y en ese momento no conté con la anuencia de la presidenta, asesorada por Zanini y Axel Kicillof, centralmente. Julio, ¿cómo estás? Osvaldo Jara es mi nombre. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Por qué crees que hay muchos compañeros que les cuesta hablar de los presos políticos? Porque no son cuadros políticos, claramente, y no tienen muy claro de qué lado del mostrador están, y lo que hacen es política a través de la tapa de Clarín. Saben que si lo defiende, el Clarín los va a demonizar a ellos y los pueden detener y meter preso como hicieron con nosotros. Inevitablemente en algún momento van a tener un mayor poder de fuego y van a volver a hacer lo que se hizo entre el 2015 y el 2019, porque eso va a volver a pasar. Claro. Si no planteamos políticas rectificadoras y condenatorias y claro, penalmente culposas de lo que hizo el gobierno de Macri. Julio, ¿considerás que ustedes fueron prenda de cambio para con el poder? No, fuimos sancionados por el poder. No, ¿qué prenda de cambio? ¿Qué se cambió? No, digo... A ver. Digo, como que alguien los entregó. De la anuencia o el silencio con los poderosos, eso es de cobarde. Y yo no vi nunca un cuadro político que pueda tener éxito en sus formulaciones desde la cobardía. Vos, pues, cuando sos un cuadro, tenés que trabajar desde las convicciones, como hizo Néstor. Néstor era un cuadro político. Y si vos me preguntás un problema grave y estructural que tiene el campo nacional y popular, es la falta de formación de cuadros. ¿Crees, Julio, que hay que tiene que existir una corriente desde el peronismo por fuera del frente de todos ahora en las elecciones? Estoy convencido de eso, claramente, y creo que días pasados Alberto Rodríguez dio un paso positivo en ese sentido, y te reitero, no soy un exégeta de Rodríguez, simplemente que me parece correcta la posición, dado que intentó dar la pelea y el debate dentro del Partido Justicialista, que como todos saben es una herramienta táctica del Movimiento Nacional. Bueno, nos judicializaron la presentación, tuvimos 68.000 avales, tuvimos los compañeros que presentaron la lista y yo la hubiera apoyado, porque lo que planteaban claramente era abrir el debate interno del partido. Acá se habla de un gobierno de amplia coalición, y esto nació como un frente creado, impulsado desde el peronismo. Creo que Cristina es peronista, estoy convencido que es peronista, pero hoy el partido
que debiera ser el elemento de discusión, de debate y también de crítica y autocrítica en un marco interno de discusión, como debiera ser, y no la da. Lo que hacen es poner al presidente que dijo que es socialdemócrata, que cree más en la fuerza de las letras de Bob Dylan que de las 20 verdades peronistas. Y muchos compañeros ridiculizan, así como hacen con la ley de medios, dice que la Constitución del 49, por ejemplo, es una cosa antigua, es una cosa perimida, o que las 20 verdades peronistas no tienen valor político ni moral, y bueno, entonces lo que están buscando es la disolución del partido. Se insertan desde un progresismo que es de base antiperonista dentro del movimiento nacional, y desde ese progresismo siguen claramente y puntillosamente la pauta que le marca la tapa de Clarín. Pero así diferenciaste a Cristina ahí, dijiste Cristina es peronista. ¿Estás muy alejado de Cristina? No, las cuestiones personales en la política no cuentan. Políticamente. No, simplemente no coincido con su silencio, no coincido con la permanencia y la persistencia en algunas políticas, como es este aumento de tarifa, que no la veo condenar, que no veo que tenga una posición clara respecto a cómo salir económicamente adelante, dando solamente prioridad al acuerdo con el fondo, y el acuerdo con el fondo solamente va a traer más recesión, más desocupación, más pobreza. No la veo clara en eso. Y tampoco la vi clara en tratar de generar y de apoyar el proceso de democratización dentro del partido, más allá que a ella no le interese conducirlo. Julio, y esta construcción que planteas, que tengo entendido que también está Gabriel Mariotto, Lali, ¿qué ejes tendría que tener? ¿Cuáles son las cuestiones básicas como proyecto para poder desarrollar como proyecto político? Mirá, yo, digamos, no formo parte del consenso federal, compromiso federal, digamos, lo apoyo políticamente, coincido con las ponencias de algunos compañeros, creo que es acertada la idea de elaborar un plan de Argentina para los próximos 10 años, de volver a planificar. Acá se eliminó el Ministerio de Planificación, lo eliminó Macri. ¿Y por qué no lo reeditaron? Si debido era malo, no hacía falta ponerlo debido, inclusive condenarlo si hubiera hecho cuestiones que eran reprochables. Pero lo que no se puede condenar es a la planificación. Mira, la planificación es como el sol, siempre está. Cuando no planificas vos, planifica la metrópoli, que es lo que está pasando ahora. Y se planifica sobre el desasiego, la desazón, la falta de convicción y la falta de formación de cuadros políticos dentro del campo nacional y popular. Y después no se puede gobernar desde una fuerza política que nace como un frente y ahora hablan de coalición. Coalición hacen los partidos políticos europeos, como España, como Italia o como Inglaterra, en donde la mayoría o minoría en el Parlamento determina la formación de un nuevo gobierno. Acá no es así. Entonces, la concepción y la construcción del poder en la Argentina no es parlamentario. El Congreso debe legislar, pero el poder político y la iniciativa política la gente se la da al presidente. Entonces, no podés gobernar con una coalición en un gobierno presidencialista como marca la Constitución del 94, con la que no coincido en nada. Yo coincido con la del 49, que creo que a pesar de lo vieja que puede ser, tiene valores y convicciones y claras líneas de crecimiento y desarrollo del país. Eso es lo que los veo plantear a los compañeros del Compromiso Federal, y que en ese sentido yo los apoyé y que salieron a dar el debate dentro del partido. Eso me parecía razonable. Julio, te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros. Ha sido un gusto poder charlar con vos de estas cuestiones que hacen a la política nacional. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Disculpe que si he sido enfático, pero la realidad no da para sentido. No, está bien. De política y de fútbol se discute con vehemencia, si no, no tiene sentido. Gracias. Por eso ganó Calor en el campeonato, por la vehemencia. No sos de Racing, ¿no? No. Si somos chiquitos, pongamos piernas, inflemos el pecho y vayamos por adelante y le podemos ganar a cualquier equipo. Pero así,
mirando para el costado, viendo lo que tiene el otro, cuidándonos, ¿ves? Como jugó Racing, y como Boca jugó con Racing. Así no se puede ganar. Así es. Un abrazo grande. Con elocuencia retórica no se gobierna. Se gobierna con la elocuencia de lo fáctico. Está claro. Abrazo, Julio. Chao. Así escuchábamos al ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio Devido, acá en Palabra Sindical.